El panel se llama Vaca Muerta y el potencial no convencional de la región. Voy a invitar entonces a nuestros disertantes, en primer lugar al señor Rodrigo Ugarte, quien es gerente senior área norte de YPF. Voy a invitar también al señor Ricardo Ferreiro, presidente de E&P de Tecpetrol. A Ignacio Mazariegos, Director Business Unit de Argentina, Geopark. A Fabricio Gulino, Subsecretario de Energía e Hidrocarburos de la provincia de Neuquén. Y por último, a quien será nuestro moderador, el señor Leonardo de Lela, Director and Partner de BCG. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Muy buenos días, gracias por estar desde temprano. Como se mencionaba recién y también en la apertura del día de ayer, no es casualidad que iniciemos con este panel. Vaca Muerta es seguramente la historia de éxito más grande que tiene la región en nuestro sector en los últimos años. Y la idea es que podamos tomar Vaca Muerta como una lente desde la cual mirar el potencial no convencional en el resto de la región. Y para eso tenemos acá a quienes están en el centro de ese proceso, para que podamos explorar cómo Argentina pasó de ser un importador neto de energía a un exportador neto en muy poco tiempo. A partir de esta formación, que creo que alcanzó niveles de productividad que hace unos años hubiesen sido poco pensados, y con ellos vamos a ir explorando distintos ejes. En primer lugar, cómo Vaca Muerta puede explotar al máximo todo su potencial, qué se requiere para seguir escalando. En segundo lugar, el tema de la competitividad, como una palanca que justamente va a permitir que ese escalamiento ocurra. Y por último, y quizás lo más importante en esta audiencia, es cómo podemos tomar los aprendizajes de Vaca Muerta para el desarrollo no convencional en el resto de la región. Así que con eso voy a empezar por el primer eje, con la idea de explorar un poco, ahora que vamos ya superando quizás los cuellos de botella asociados a la capacidad de evacuación, ¿qué otros temas pueden surgir a raíz del desarrollo y que puedan convertirse en los próximos cuellos de botella? Entonces, en esa línea, Rodrigo, si te parece, empezamos por vos y cómo lo están viendo desde YPF. Bueno, buen día. Desde YPF tenemos mapeados, los podemos agrupar en cuatro áreas que estamos justamente trabajando para evitar que se conviertan en cuellos de botella. El primero y el más simple de resolver es incrementar el parque de rigs, de equipos de perforación y de set de fractura, migrando a equipos más versátiles, más eficientes, migrando a sets con capacidad de hacer simulfrac o dual frac. En segundo lugar, la logística para abastecer estos equipos, ¿no? de materiales y sobre todo logística primaria y última milla, de arena, en particular ese cuello de botella. En tercer lugar, una vez destrabado ya la capacidad de transporte y de evacuación de la cuenca, la metalmecánica, ¿no? Instalaciones, capacidad de procesamiento, de tratamiento de petróleo, gas y agua. En el caso mío, en el Hub Norte que estoy liderando, en los próximos 3 años tenemos que construir entre 3 y 4 PTC de tratamiento para tratar el crudo entre 50 y 80 mil barriles, incluso hasta 100 mil, así que también trabajando con el desarrollo de proveedores. Y en último lugar, el más importante, la mano de obra especializada. Acabamos de inaugurar en conjunto con otras compañías el Instituto Vaca Muerta para capacitar la mano de obra que vamos a ir requiriendo a medida que crezca Vaca Muerta y recapacitar o recalificar la mano de obra que hoy está trabajando, no solo en el área técnica específica que requiere la industria, sino también en elevar al máximo, al más alto nivel, lo que es calidad, ambiente y seguridad. Básicamente serían los 4 ejes en los que ya estamos trabajando para que no se conviertan en cuellos de botella. Fantástico, Rodrigo, muchas gracias. Ahí, Ricardo, sumando un poco a lo que comentaba Rodrigo recién, ¿cuáles ves vos desde el lado de Tecpetrol que pueden ser los habilitadores que siguen, ¿no? ¿Qué ves ahora como crítico para el desarrollo de Vaca Muerta? Gracias, Leonardo. Buen día. Muchas gracias por la oportunidad.
Suscribo lo que dice Rodrigo, estamos trabajando en esos mismos frentes que son, llamémosle, los frentes logísticos, tecnológicos, desafío de la cadena de valor del proyecto. Y me gustaría agregar, para no repetir, creo que lo que va a determinar la velocidad del crecimiento, no estamos discutiendo el crecimiento de Vaca Muerta, sino la velocidad del crecimiento, es el acceso al capital, al financiamiento. Están empezando a haber proyectos muy grandotes, con mucha demanda de dinero. Se están alineando los planetas por diversas razones. Digamos, por un lado, la macroeconomía, como vemos, ha facilitado el acceso al financiamiento. Tecpetrol, para hacer referencia en nuestro caso, a puertas de haber terminado las elecciones de octubre, salió y consiguió un buen financiamiento con una muy buena tasa, en muy buen plazo. Muchas otras compañías lo hicieron. El nivel de dinero que requiere esta segunda etapa de Vaca Muerta, porque esta etapa de Vaca Muerta ya venía creciendo, por eso estamos hoy donde estamos con tantos foros como este hablando de Vaca Muerta y tanto interés. Ahora viene una etapa de mayor esfuerzo financiero, porque se trata no solo de haber llenado todas las capacidades de ductos y oleoductos disponibles, sino de construir nuevos, cosa que está ocurriendo. Por ejemplo, el VEMOS es un gran habilitador, así como fue el gasoducto Perito Moreno para el desarrollo de la reserva de gas. En una primera etapa lo es ahora el VEMOS para el petróleo. Y entonces acceso al financiamiento es el que va a permitir cambiar la velocidad de crecimiento, y eso está ocurriendo, vemos que está ocurriendo, y va a haber claramente que abocar buena cantidad de esos recursos. Hoy ya se están haciendo y seguramente lo desarrollaremos un poquitito más en detalle más adelante, en todo esto de contribuir y ayudar a desarrollar las capacidades que hay que construir o reconstruir en algunos casos, como el tema de capacitación, educación, personal, por supuesto, taladros y set de fracturas, adecuación de carreteras, etcétera, etcétera. Es un desafío enorme. Creo que ya sabemos todo lo que tenemos que hacer, estamos sumando esfuerzo en ese sentido, así que me parece que va en el buen camino el tema, y esto, y pongo una frasecita que seguro también desarrollaremos, esto que está ocurriendo lamentablemente hoy en el mundo, esta conflictividad, estos problemas ponen una mirada muy importante también sobre Argentina, por estar lejos de esa zona de conflicto y tener esta gran cantidad de reservas en una oportunidad para desarrollar aún a una mayor velocidad los recursos que tenemos. Súper clave lo que decís del capital. Ignacio, quizás el punto de vista de Geoparque es un poco distinto por el punto en el que están ustedes arrancando en Vaca Muerta. Me interesaría que comentes un poco por qué ahora, qué están viendo ahora y qué ven como un habilitador clave, como decía Ricardo, para poder seguir acelerando su posición en Argentina. Gracias, Leonardo. Gracias a todos y a Arpel por la invitación. Nosotros nos gusta decir que Geopark nació en Argentina. Hace 23 años que la compañía nació acá. Tenemos ADN argentino. Lo nuevo es la incursión en Vaca Muerta, y claramente para poder venir a invertir los $1.000 millones que nosotros estamos pensando de acá al 2030, lo que uno busca es, en principio, tener una roca de calidad, que eso de alguna forma se desrisqueó hace ya un tiempo, y la productividad, con lo cual desde el lado técnico hemos estado muy cómodos desde el principio en ver Vaca Muerta, pero sobre todo lo que sabemos y entendemos que es fundamental para esas inversiones de largo plazo es tener unas regulaciones claras y predecibles hacia futuro, ¿no? Cuando uno ve un contrato de no convencionales acá en Argentina, esa previsibilidad de los 35 años que nos da para invertir es fundamental. Ayer hablaba Daniel González de licencia social, que es algo que claramente acá en Vaca Muerta se da. Y también una conversación público-privada muy buena, ¿no? La idea de que tanto la nación como la provincia y las compañías tengamos esa comunicación constante y esa posibilidad de llevar adelante los proyectos es lo que uno le da la seguridad de que puede venir acá a hacer un plan bastante desafiante, agresivo. En nuestro caso son 50, 55 pozos
en la vida del proyecto y son estos 1.000 millones de dólares de aquí al 2028. Es decir, a nosotros nos convence hoy el marco que existe y esta dinámica tanto entre las compañías como el Estado y la regulación, con un fuerte componente de licencia social para llevar adelante este proyecto de energía que claramente el mundo está demandando y que a Argentina le genera este superávit energético, ¿no? Genial. Ahí Ignacio mencionaba el tema de la conversación público-privada y el marco regulatorio. Te traigo acá, Fabricio, para que ahondemos un poquito en ese tema. Digamos, al final el marco es algo que puede ayudar a acelerar o no, dependiendo de cómo esté estructurado. Entonces, ¿cómo ves vos ese marco regulatorio y la coordinación, si se quiere, de todo el ecosistema, justamente para acompañar el ritmo de desarrollo de Vaca Muerta? Hola. No te Hola, escucho. hola. Buenas. Ahí me parece. Hola, ¿me escuchan ahora? ¿Qué tal? Buen día a todos. Gracias por la invitación, Leonardo, y el resto del equipo de Arpel. Es un placer estar acá con este panel. Desde el punto de vista de la provincia de Neuquén y un poco complementando todo lo que se dijo hasta ahora, se ha mostrado una clara intención de una participación público-privada en muchos proyectos quizás clave para destrabar algunos problemas como la infraestructura vial, los servicios, los desarrollos de los poblados cercanos a donde están ocurriendo los desarrollos. Ese fue un poco el principio y la primera charla que hubo con las empresas operadoras, buscar un modelo de acompañamiento quizás en el financiamiento, en cómo se hacen las obras. Entonces, desde el primer punto y desde ya hace más de 10 años, la provincia de Neuquén ha ido de alguna manera a favor y buscando el desarrollo más óptimo de la formación Vaca Muerta, en este caso, que es lo que nos estamos hablando. Para complementar un poco lo que se dijo, que es lo que todos más o menos tenemos hoy presente en cuanto a lo técnico, la provincia de Neuquén lo que entiende que tendría que pasar para hacer el próximo escalón o para poder complementar, si se quiere, el desarrollo que tenemos en mente, es abordar un poco de manera sistémica el desarrollo, más allá de los esfuerzos de las operadoras, no digo aislados, porque de alguna manera estamos todos comunicados. Bueno, lo que vemos es que se va a necesitar algún orquestador que tome de alguna manera la batuta como para ir definiendo algunas cuestiones de fondo que tienen que ver con la optimización del desarrollo. A veces la suma de los mejores o de los óptimos locales, ¿viste? No dan a nivel de sistema un máximo total. Entonces, más que nada, estamos tratando de empezar a entender esa lógica, pero siempre con cooperación, con charla, y es lo que venimos haciendo y vamos a seguir sosteniendo adelante, ¿no? Bárbaro. Quizás lo que dice Fabricio se traduce mucho en el día a día en distintas decisiones, Rodrigo, y acá te traigo a vos del lado de YPF. ¿Qué ves dentro del marco actual que sea algo que está moviendo la aguja hoy en día en la toma de decisiones? Pienso, no sé, por ejemplo, en el RIGI, que es un elemento que ayer varias personas que vienen de otros países de la región lo comentaban como un elemento que les interesaba aprender un poquito más. ¿Qué nos puedes contar, Rodrigo, sobre eso? Sí, claramente el RIGI está acelerando los desarrollos y poniendo sobre la mesa proyectos que por ahí no estaban priorizados. En el caso de YPF acabamos de presentar para adherir al RIGI un proyecto de más de 25.000 millones de dólares para el Hub Sur, para el desarrollo del Hub Sur. Ayer Horacio comentaba en breve presentar proyectos de LNG y estamos con muchos proyectos en cartera, ya en desarrollo, en conversaciones con los socios, para poder presentar también proyectos para desrisquear y desarrollar el Hub Norte. Así que claramente es un régimen que está acelerando y jugando fuerte, haciendo que todas las compañías decidan jugar fuerte y acelerar los desarrollos. Bárbaro. Ricardo, a ver, ya tocamos un poco el tema del escalamiento, el marco que habilita eso. Pero un tema que sobrevuela siempre en nuestra industria, que es un poco muy sujeta a ciclos y a la volatilidad, es la competitividad, ¿no? Y en eso sé que es algo que puedes aportar mucho. ¿Cómo ves vos hoy en día el desarrollo de Vaca Muerta, quizás comparado contra los plays más desarrollados como los del Permian,
¿Dónde todavía hay alguna brecha que cerrar y cómo priorizarías eso? Bien. La brecha más grande que tenemos hoy, digamos, no es necesariamente la tecnológica, me refiero a, tal vez hoy si tengo que dar un número, estaremos 1 año, 2 años atrás de la tecnología que usan en Estados Unidos, me refiero para perforar, para fracturar. A veces no se aplica simplemente porque no estamos en la etapa madura de aplicarla, no porque no haya acceso a esa tecnología. Por ejemplo, cito, nosotros ya tenemos en nuestra operación taladros de última generación con todas las aplicaciones tecnológicas que nos permiten, por ejemplo, en conversación con nuestra sala de control centralizada, hacer cosas que hasta hace 2 o 3 años no estaban a la mano, como por ejemplo perforar una rama lateral de 3.500 metros con motor de fondo, sin usar el RSS como direccional y bajando significativamente los costos para entrar en el terreno de la competitividad. Hay un tema relevante de escala que creo que este crecimiento va a contribuir a solucionar, más compañías de servicio, más taladros en el área, más servicios de second tier companies, por decirlo de esta manera, van a contribuir, ayudar. Nosotros, por ejemplo, hoy estamos probando en un pozo de Fortín de Piedra, que es un poco más complejo que otros en términos de presión, en perforar una rama lateral con el concepto del roto steer. Estamos viendo cómo funciona, están dando muy bien. También nos permitiría hacer rama más larga sin utilizar direccional. Para citar algunos ejemplos que estamos encarando en la competitividad, en los términos en que vemos los contratos también. Hoy si uno mira un pozo de Vaca Muerta, y probablemente el 30-35%, dependerá de en qué estadio está cada compañía, pero el 30-35% del tiempo del pozo depende de la tasa de perforación. El resto, 65-70%, son tiempos planos, bajada de tubería, cementación, etc. O sea, hay mucho que trabajar en la otra parte del proceso, no solo en la velocidad de perforación. Y bueno, cuando miramos, creo que se haya dicho en muchos foros, pero que hoy un pozo en Argentina está un 45% más caro en dólares. Si lo miramos a Estados Unidos, sabemos que no somos Estados Unidos, pero aspiramos a cerrar ese gap significativamente, no solo incorporando tecnología, sino también un poco de creatividad, que creo que los argentinos hemos mostrado a lo largo de todos estos años difíciles de atrás para acá, de cómo logramos desarrollar un play que por supuesto tiene una bondad. Sabemos que es muy competitiva la roca de Vaca Muerta y eso ha ayudado significativamente al despegue, digamos, del desarrollo, pero ahora para esta velocidad que comentamos, que pensemos que bajar significativamente el costo de los pozos disminuye la necesidad de financiamiento y acelera la velocidad de desarrollo de los activos. El RIGI, como comentaba también Rodrigo, es muy importante porque de alguna manera cataliza que estas cosas ocurran. Así que creo que está en el buen camino de generarse la masa crítica de competitividad por servicios y alternativas de servicios para poder bajar el costo significativo que tienen los pozos en Vaca Muerta. Muy bien. Ahí te sumo, Rodrigo, porque sé que desde YPF están trabajando en un montón de frentes diferentes en términos de competitividad. Uno de ellos, la tecnología, como decía Ricardo, pero también otros, ¿no? Alrededor de los procesos. ¿Por qué no elaborás quizás sobre los temas que ves que más impacto están teniendo para ustedes hoy en día, justo para bajar el costo de desarrollo y en general la competitividad? Bueno, básicamente con el contexto de posible volatilidad de precios, siempre la premisa fue que los proyectos tengan un break-even competitivo en escenarios de precios bajos. Así que trabajamos fuertemente en el costo de desarrollo por un lado y en el lifting cost por otro. Y puntualmente estamos accionando todas las palancas posibles en lo que es costo de desarrollo, la renegociación a la baja de tarifas unitarias de los servicios de drilling and completion y de materiales para abastecerlos. Como comentaba Ricardo, la incorporación también de tecnología, de nuevos jugadores, incorporación de sets bifuel eléctricos que bajen los costos también de las fracturas, equipos más versátiles. En segundo lugar, la logística de arena, básicamente, de agua, pero sobre todo de arena, que tiene un costo muy marcado en la terminación y optimizando básicamente la logística, descentralizando el tratamiento de la arena, llevando
con nuevos hubs del Hub Core, llevándolo al norte y al sur, migrando arena húmeda para facilitar el transporte desde la cantera hacia las plantas de procesamiento y de ahí a la logística de última milla, logrando, digamos, y proyectando una reducción importante en esos costos. En tercer lugar, las instalaciones. Tenemos una vicepresidencia de infraestructura que realmente está logrando y desafiando los límites y cada vez construyendo instalaciones estandarizadas, paquetizadas y escalándolas rápidamente. Así que estamos teniendo muy buena eficiencia, incluso con un delivery de la instalación antes de tiempo, con una baja de costos impresionante. Ayer algo comentaba Horacio del Toyota Well, ¿no? Incorporar la metodología de Toyota, lo que le llamamos el E-Well, para la fábrica de pozos, ¿no? Incorporando una metodología de trabajo donde vea el proceso de construcción de pozo desde la locación, desde construir la locación y el camino hasta la puesta en marcha, teniendo estándares específicos para cada etapa de la construcción y sobre todo trabajando en las etapas planas y en las etapas entre cada una de los eventos de construcción de pozo para achicar y acortar cada vez más el ciclo de construcción y tener disponible la molécula de gas o la gota de petróleo antes del tiempo que manejábamos para poder ya aportar valor y de esa forma, digamos, que los proyectos sean cada vez más rentables. Y esto implica también un cambio en el relacionamiento con los proveedores, ¿no? Evolucionar la forma de relacionarnos con el proveedor, incorporarlo al proyecto de estándares y tener un estándar único entre operadora y entre la proveedora de los servicios para tener tatuado el estándar al que se tiene que llegar y a medida que llegamos a ese estándar, el mes siguiente se vuelve a subir la vara, ¿no? Buscando productividad y eficiencia permanentemente. Otro tema, ya migrando a lo que es el lifting cost, YPF hoy maneja en el no convencional un promedio de $4,5, que es muy competitivo a nivel mundial. Y destaco también, aprovechando que están mis colegas de otras compañías, la sinergia que hay en la cuenca, una sinergia que yo he trabajado mucho tiempo con socios y la noto muy honesta, digamos, y muy transparente de poder hacer sinergia con todas las instalaciones disponibles en cada fase del proyecto, en los cuales un bloque que a lo mejor no somos socios, pero somos vecinos, tiene capacidad ociosa de tratamiento de transporte, entonces monetiza dando esa capacidad a través de un contrato de infraestructura con las otras compañías, monetiza esa instalación poniéndola a tope, bajando el costo fijo de operación, y el otro socio pudiendo poner en producción la parte de piloto o la parte inicial, la fase inicial del desarrollo, mientras construye sus propias instalaciones, y eso está funcionando y cada vez se va abriendo más la cancha. Y después, por último, algo transversal a todo, son las salas de control centralizadas, las RTIC, ¿no? Las Real Time Intelligence Center, en donde hoy tenemos centralizado con la mejor gente, con un cambio de modalidad de trabajo, en salas donde tenemos desde perforación, completación, geonavegación, incluso post-frac, hasta la operación del campo. Operación y plantas, well service, mantenimiento, incluso midstream, energía, midstream oil y midstream gas, con el uso de inteligencia artificial que nos ayuda a tomar decisiones cada vez más rápidas, a tiempo real, a actuar en campo sobre el vector que se desvía del estándar y poder corregirlo rápidamente y mandando el recurso a esa operación que se está desviando de lo que uno planificó y capturando el valor a tiempo real, no esperando a que termine el ciclo del mes y mirar para atrás, sino a tiempo real ir capturando valor, incorporando incluso científicos de datos en esas salas de control. Así que básicamente todas esas palancas son las que estamos hoy accionando para que los proyectos bajen sus costos y tengan un costo de desarrollo, un break-even y un OPEX rentable en el momento y también resiliente a los cambios que pueda haber de precio en el futuro. Gracias, Rodrigo. Voy a tomar uno de los puntos que mencionaste y que tocó también Fabricio al principio, es la colaboración dentro de la industria entre los operadores, sean socios o no. Ignacio, te traigo acá para que nos comentes un poquito la visión de ustedes, ¿no? Que están arrancando ahora. ¿Cómo ves eso como una palanca justamente para alcanzar competitividad? Sí, totalmente. Básicamente las compañías como YPF, Tecpetrol, que tienen una escala, pueden buscar un montón de eficiencias en esa escala. Las que estamos construyendo esa escala, tenemos que apoyarnos en varios ejes que creo que son importantes. Te diría que 3, ¿no? Uno es ser fast followers, en poder ver a las compañías que lo están haciendo bien, las compañías que mejor lo están haciendo,
y poder adoptar esa forma de trabajar, esas tecnologías. Quizás a nosotros no tenemos tantas chances de testear tecnologías, pero sí tenemos mucha posibilidad de estar en continua comunicación con nuestros vecinos. Y eso para nosotros es claramente un valor adquirido que no nos lo da la escala, pero sí nos lo da la comunicación y la interconexión. El segundo punto que decía Rodrigo para nosotros es hiper relevante, que es, nosotros lo llamamos estar en el vecindario correcto, y eso implica varias cosas. Implica estar rodeado de operadores que hacen bien las cosas, que tienen capacidad ociosa. Para darte un ejemplo, nosotros entramos en octubre del año pasado y ese mismo día, el 16 de octubre que estábamos entrando, ya estábamos haciendo actividades de workover. Ese mismo día estábamos tomando las operaciones de Pluspetrol y ese mismo día teníamos al equipo entrando. ¿Por qué? Porque nos lo pudieron ceder. En marzo, un par de meses después, ya estábamos perforando nuestras primeras ramas horizontales en el campo. ¿Por qué? Porque también nos cedieron un equipo. Y hoy tenemos con 7 compañías, ayer hacíamos una cuenta rápida, colaboración con 7 compañías en distintos frentes, desde sísmica, disposición de agua, tratamiento, evacuación, en fin, un montón de servicios que nos permitieron a compañías por ahí con esta menor escala a acelerar, ¿no? Y llegar a ejecutar los planes a tiempo. Y el tercer punto es la agilidad. Y la agilidad, como sabemos en la industria, decimos que prendemos el taxímetro cuando tenemos los equipos y ese taxímetro no para, ¿no? Son miles de dólares que estamos invirtiendo todos los días cuando tenemos un equipo de perforación, de fractura u otro tipo de equipos en el campo y cada minuto cuenta. Entonces la posibilidad de tomar decisiones rápido es lo que hace que compañías como nosotros podamos tener eficiencia. Hoy, para darte una idea, tenemos 200 acuerdos comerciales entre contratos y acuerdos de compra de materiales y estamos trabajando en 60 más, esto con un equipo de 45 personas y claramente la posibilidad de moverse ágilmente también depende de las comunicaciones que tenemos con equipos como el de Fabricio y Leticia, donde los permisos y la habilitación se dan de manera muy fluida para poder ejecutar esos planes. Entonces, es colaboración con los pares, es agilidad y es también comunicación con las autoridades continua, lo que hace que compañías como Geopark puedan ejecutar sus planes de forma ágil y eficiente, ¿no? Buenísimo. A ver, creo que me queda la pregunta que quizás, o el eje que quizás más les importe a muchos los que están acá, y tiene que ver con qué de todo lo que estamos hablando es exportable de alguna manera, porque Vaca Muerta es un play ya muy maduro, pero existen otras formaciones no convencionales en la región con potencial, ¿no? En México, en Brasil, en Colombia, y creo que es clave que podamos conversar de qué manera se pueden tomar aprendizajes de Vaca Muerta, justamente para que estos desarrollos que están empezando o que tienen aún que empezar puedan despegar, ¿no? En esa línea, Ricardo, vos tenés la mirada de Tecpetrol, que juega en muchos de estos países, y me gustaría que nos cuentes cómo lo ves, qué aprendizajes se pueden llevar y qué elementos ves críticos para que estas otras formaciones no convencionales puedan desarrollarse. Bien, sí, efectivamente, como saben, Tecpetrol está presente desde México hasta Argentina, tenemos operaciones. Yo particularmente he estado 25 años afuera del país trabajando en distintos países de América Latina. Hay muchas cosas para hacer. México tiene el no convencional, empezando por la cuenca del Burgo, el norte es más orientada a gas, Tampico-Misantla, más orientada a petróleo en la zona de Veracruz. Después tenemos Colombia también, con la parte de César Ranchería y el Valle Medio de Magdalena. Venezuela tiene su no convencional, pero tiene mucha más riqueza en el convencional. Y acá me gustaría tal vez referir un poco, primero, vamos al know-how. Creo que, y tomo todo lo que dijo Rodrigo, que están haciendo como un ejemplo de que el know-how rápidamente está disponible para todas las compañías en el no convencional. Nosotros cuando empezamos nuestro desarrollo de Fortín de Piedra en el 2017, habíamos estado abrevando durante 2 años antes de lanzar el desarrollo en Estados Unidos.
visitando compañías, viendo cómo se hacían las cosas, viendo tecnología, equipos de perforación. Cuando apareció, y esto es un tema relevante, apareció un disparador que permitía poner en valor eso. En aquel momento fue la oportunidad de Argentina estaba importando muchísima cantidad de gas con una balanza negativa energética, cerca de 8.000, 10.000 millones de dólares. Habilitó un precio interno de gas más razonable que permitió lanzarnos masivamente a eso y Fortín de Piedra se desarrolló de 0 a 15 millones de metros cúbicos en 18 meses. 2.000 millones de dólares en 18 meses. O sea, para que vean que en el Factory Model que comenta Rodrigo, que habíamos estado nosotros tal vez aprovechando el gen técnico que tenemos en el grupo Tequín con industrias como Ternium y Tenaris, que nos pusimos a estudiar métodos y procesos precisamente para aplicar eso en el no convencional cuando nos tocó, logramos capitalizar ese momento. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen que existir, además, por supuesto, de la materialidad del recurso, que lo existe, que yo Pimienta en la zona de Tampico-Misante, la Luna en la zona de Colombia, muy ricas, las condiciones, el contexto, recursos, ambos Colombia y México, para hablar de esos dos, son países petroleros, digamos en principio con una licencia social petrolera, después habrá que resolver los temas específicos, y es habilitar un camino creíble en el mediano y largo plazo, porque algo sí tiene el no convencional, que es de capital sumamente intensivo, ¿no? Entonces, para lanzarse a desarrollar un proyecto, de risquear, poner en valor, invertir, cité el ejemplo de Fortín de Piedra, pero puedo citar, y ahí puede haber otros ejemplos, pero en Los Toldos, el proyecto que estamos desarrollando ahora, también lo estamos haciendo en 24 meses para producir 70.000 barriles en julio del año que viene, son 2.400 millones de dólares en esos primeros 24 meses. O sea, tiene que haber señales claras, ¿ok?, por parte del país en cuanto a regulación, permisos, etcétera, estabilidad de que permitan desarrollar ese recurso, porque el know-how está en la industria. O sea, cuando un set de fractura de la marca X va a un yacimiento y fractura de una manera y después va a otra y fractura de otra, cada operador podrá tener su receta específica, su gusto, pero el know-how de cómo se perfora, de cómo se fractura, está, es un bien adquirido, ya van y te lo hacen, digamos, a mejor velocidad. Entonces creo que es eso, es desarrollar las condiciones. Hoy en México se está dando el debate. México importa el 80% del gas que consume de Estados Unidos, gas proveniente del fracking, con reservas importantes de gas. Su producción de petróleo está declinando. Están viendo seriamente, replanteándose lanzarse en el no convencional. Y es un lugar que tiene disponibilidad de servicios, está mucho más cerca de los Estados Unidos, con disponibilidad de equipos, servicio, con lo cual es una realidad. Colombia, parece que también puede haber un replanteo de la posibilidad, y ojalá así sea, porque creo que un tema que no hemos conversado acá es no solo o sea, América Latina se ha puesto en valor enormemente. Hay varios ejemplos, desde Guyana, Brasil, los no convencionales que estamos hablando, Argentina en particular, Vaca Muerta, hoy que tiene ese brillo especial a partir de lo que se está haciendo acá, que es que la transición energética dejó de ser uno u otro. Ya creo que eso es una discusión zanjada, hoy se la llama adición. El mundo requiere muchísima cantidad de energía. El tema de los conflictos que están ocurriendo pone un acento enorme en el tema de la seguridad energética. Entonces América también se pone en valor por estar lejos de esos conflictos, por no tener que atravesar estrechos para poder llegar con sus barcos de gas y petróleo. Entonces, me parece que es un momento también en que América Latina puede capitalizar todo esto, las experiencias del shale, en este caso particular que estamos hablando, y también de la oportunidad que el mundo está brindando para ser proveedores confiables de gas y petróleo. No, buenísimo. Creo que el punto que sacás de seguridad energética es clave para darle a lo mejor un impulso nuevo, ¿no?, al no convencional en estos países. Y ahí, Ignacio, me gustaría un poco tu visión del lado de Geopark. Ustedes pisan fuerte en Colombia, con una presencia desde ya hace mucho tiempo. Y bueno, sabemos del potencial que tiene La Roca en la Luna, pero también que no ha sido fácil el tema de la licencia social. ¿Cómo lo ven ustedes y qué creen que se requiere hacia adelante para poder explotar ese potencial que está ahí?
Bueno, yo viví en Colombia 3 años, con lo cual conozco muy bien este debate. Lo que vemos en Argentina es una apuesta por la soberanía energética, en cómo ha venido creciendo en sus recursos en Vaca Muerta. Y si uno ve la situación que tiene hoy Argentina, lo que ve es quizás lo que en el 2000 era acá en Argentina recursos declinantes, y en el 2010 empezó a ser, o en los 2010 empezó a ser un mayor foco en los no convencionales. En Colombia estamos un poco en esos 2000, ¿no? Donde los recursos convencionales están declinando. A fin del 2024 se perdió la autosuficiencia de gas. Pero también es un país que tiene esos recursos desde el punto de vista del subsuelo. Hablamos mucho de la cuenca de Magdalena Medio como la cuenca que tiene los recursos principales de no convencional en Colombia, pero hay 14 cuencas que tienen recursos no convencionales. Si uno toma solamente Magdalena Medio y uno ve las reservas probadas que hoy existen en Colombia, de 2.000 millones de barriles de petróleo y 2 TCF de gas, uno podría solamente con el no convencional multiplicar por 2 las reservas probadas de petróleo y por 9 las reservas probadas de gas. Estamos hablando de números realmente importantes que llevan a esa soberanía energética. Lo que da Argentina, creo, es un blueprint que uno podría aplicar en otros países de la región, Colombia siendo uno de esos ejemplos, de cómo a través de la alineación de los distintos actores de la cadena uno puede llevar adelante un plan de soberanía energética. Y ya no estamos hablando de Estados Unidos, que a nosotros por ahí nos puede quedar lejos de, bueno, hay cosas que se pueden implementar en Estados Unidos que no aplican a Latinoamérica. Ahora estamos hablando de un país como Argentina, con las reglas de Latinoamérica y las condiciones de Latinoamérica, y eso se puede aplicar en otros países. Es importante que operadoras, bueno, nosotros somos un ejemplo de eso, pero que más operadoras estén pensando de esa forma, es decir, vamos a aplicar y vamos a entender en los países donde se está haciendo bien esa reconversión y exportémoslo a otros países. Pero sin duda, la alineación público-privada que hablábamos antes, el ecosistema de compañías, todo eso se tiene que ir dando y ese es el desafío más grande, junto con la licencia social, para poder desarrollar ese potencial que claramente desde el punto de vista del subsuelo está reconocido, no solamente por las compañías, sino por el EIA, por la Agencia de Estados Unidos. Así que ayer de vuelta Daniel González decía, es un trabajo difícil, ¿no? Pero creo que es algo que los países de Latinoamérica se deben. Rodrigo, ustedes tienen quizás el recorrido más largo en Vaca Muerta. Y en esa línea me gustaría ver si tenés algo más que agregar de aprendizajes clave, lecciones que se deban tener en cuenta. Obviamente lo de la licencia social es un tema crítico y que cuesta trabajo construirlo, no es de un día para el otro. Pero no sé si hay algo más que te gustaría aportar en ese sentido. Sí, el principal es la licencia social. Ayer Daniel González lo comentaba. Argentina contó desde un inicio con la licencia social, básicamente educando y comunicando claramente a la población para entender qué es el proceso, ¿no? del desarrollo no convencional y desmistificando por ahí algunas dudas. Como digo, contamos con esa licencia social y es lo principal que hay que gestionar. Y por detrás de eso, lograr, por un lado, el ecosistema integrado de todos los servicios que necesitamos. Vaca Muerta se desarrolló en una cuenca que tiene más de 100 años de historia, o sea que contábamos con capacidad instalada y con infraestructura y con proveedores de servicios y de materiales muy aptos que rápidamente nos permitió escalar el desarrollo. Yo creo que le apuntaría también en los países que están iniciando a eso, a hacer una curva de aprendizaje rápida, a escalar rápidamente y llevar a modo fábrica el desarrollo del no convencional. YPF lo hizo hace 15 años, asociándonos con la compañía que más sabía de shale en ese momento de Estados Unidos, que trajo la receta, trajo los equipos necesarios, empezar a aplicar esa receta y automáticamente ir aprendiendo, ir iterando y reescribiendo la receta adaptada a esa roca, a esa cuenca. Hemos desarrollado trépanos especiales para Vaca Muerta y optimizando cada una de las herramientas, y hoy tenemos, digamos, una receta
específica, diría que recién como comentaba Ricardo, básicamente se extrapola al resto de la cuenca, ¿no? Se empieza a estandarizar y tenemos reuniones permanentemente para hacer benchmark e ir entendiendo cómo varía Vaca Muerta desde el hub norte al hub sur. Y eso permitió rápidamente, en 10 años, digamos, haber ya pasado a desarrollos masivos. Hoy tenemos 2 de los campos, Loma Campana, el campo Emblema y la Marga Chica, que ya cuentan con más de 10 años de desarrollo en consorcio con otras compañías y por detrás vienen otros campos que tienen ya también lo que nosotros llamamos la mayoría de edad, ¿no? Ya están desarrollados con sus instalaciones y estamos, digamos, drill to fill y automáticamente salimos a abrir el resto de los bloques, como digo, para capturar la curva de aprendizaje y maximizar el desarrollo rápidamente. Buenísimo. Fabricio, antes de cerrar, hay un tema que tocamos poco, pero me parece clave también y tiene que ver con más allá de lo técnico. Hay algunas condiciones del diseño, pienso por ejemplo en el armado de las concesiones, que puede tener un impacto muy grande en el desarrollo, ¿no? En optimizarlo, en acelerarlo. ¿Cuál es tu visión del lado de la provincia y qué se puede aportar desde el lado público también, pensando en todos estos países que están iniciando en el no convencional? Bueno, es muy bueno el punto. Nosotros, como bien lo decían, tenemos más de 100 años de historia y arrancamos con un desarrollo de Vaca Muerta basado casi en el 90 y pico % en concesiones preexistentes, convencionales, que si uno se pone a pensar estaban pensadas o estaban diagramadas con una trampa, con una delimitación, con una proyección en superficie, con pozos verticales. Entonces, si uno mira el mapa de Neuquén, la realidad es que las formas o sus polígonos en superficie para el desarrollo actual de Vaca Muerta, donde hoy hay cierta licencia en que norte-sur vamos bien, con pozos de 3.000 metros, espaciado 300 metros, bueno, yo borraría todas las concesiones y las haría de nuevo en un esquema de Vaca Muerta. La realidad es que empezamos a trabajar con lo que estaba, convirtiendo concesiones convencionales a no convencionales. Y bueno, hoy lo que estamos haciendo es tratando de minimizar ese impacto negativo, si se quiere, de la superficie, del deslinde en superficie. Estamos ya trabajando los primeros swap de áreas para corregir formas, de alguna manera cambiar mensuras entre vecinos, como para que los pozos puedan tener un largo de rama que los haga más eficientes y más económicos. Trabajamos con Secretaría de Nación hace 2 años para generar pozos virtuales. O sea, hoy desde el lado de la provincia no vemos inconveniente en que un pozo se haga en una concesión y si es muy poco el largo de rama poder continuar en la concesión siguiente. Hay un cierto acuerdo hoy que es más geométrica la distribución en un pozo de Vaca Muerta. Hace años nos peleábamos con los geólogos para ver si el radio de drenaje era redondo o si había algún otro tipo de cuestión. Pero hoy hay un cierto acuerdo en que es más geométrico, entonces hemos hecho acuerdos entre vecinos como para, del lado de la provincia, optimizar el desarrollo del recurso. Si bien somos los propietarios del dominio original del hidrocarburo como provincia y somos autoridad de aplicación, bueno, también somos medio proveedores de servicios y las empresas operadoras son cliente interno en algunos otros aspectos, como pueden ser las autorizaciones o todo lo que tiene que ver con que fluyan. Y un poco hoy la mirada es entender, en esta visión más ecosistema que te comentaba, es con el recurso que se ha dado, con los proyectos que hoy hay ongoing, de alguna manera, eso mezclado con la capacidad de transporte, con la capacidad de venta. Acuérdense que hasta hace poco el commodity era producir y era un hecho que se vendía. Hoy Neuquén ya está experimentando algunas cuestiones de falta de demanda o de nichos de mercado que no se llegan. Entonces, las concesiones tienen tamaños muy grandes, algunas originales más de 800 kilómetros cuadrados. Bueno, lo que estamos tratando de hacer es un poco equilibrar lo que uno pone a disposición del privado como para que se vayan desarrollando en tiempo y forma, con un axioma que puede ser verdadero o no, de 35 años de desarrollo, ramp up, plató y abandono. Ese sería para nosotros el ciclo más ideal de vida de un desarrollo de un no convencional. Así que ahí estamos apuntando. Bien, gracias Fabricio. Bueno, el tiempo voló, señal de que estuvo bueno, pero también señal de que tenemos que ir cerrando. Y me quedo quizás con 3 cosas clave. La primera, ahora que se van superando ya los temas de evacuación en la cuenca, quizás el gran desafío que se viene es la capacidad de ejecución y asociado a eso la disponibilidad de capital para asegurar que seguimos con la velocidad que se necesita en Vaca Muerta.
En segundo lugar, que la competitividad se sigue ganando con la incorporación de tecnología, pero la escala va a ser un elemento clave y está muy asociado al primer punto. Y por último, quizás que el activo más valioso que le deja Vaca Muerta y el desarrollo no convencional acá en el país al resto son justamente todos estos aprendizajes que bueno, pueden ser un activo muy valioso para el desarrollo de otros plays en la región. Así que muchas gracias Rodrigo, Ricardo, Ignacio, Fabricio por la apertura, por la conversación y muchas gracias a todos ustedes que sigan disfrutando el resto de la conferencia.